Hola a todos. Este video es una elaboración del área de física de Instruimos. El día de hoy hablaremos de móviles con movimiento contrario, un problema muy típico y aplicado de la física clásica. Tenemos este problema. Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros con velocidades de 60 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora respectivamente. Si el que circula a 40 kilómetros por hora sale 2 horas más tarde, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? ¿En qué posición se encuentra? Es decir, este es un problema en el que tenemos dos ciudades que están separadas por 300 kilómetros. Y tenemos un vehículo que va a salir de la ciudad A y otro vehículo que va a salir de la ciudad B. Primero sale el vehículo de la ciudad A y cuando han pasado 2 horas, el vehículo de la ciudad B sale y se encuentran en algún punto en el medio. Es decir, que aquí tenemos que calcular cuánto tiempo se demoran para llegar hasta este punto y pues cuál es la distancia que ha recorrido cada uno de ellos hasta llegar a ese punto. Es decir, que nos piden el tiempo y la posición para el punto en el que se encuentran. Entonces vamos a solucionar este problema de la siguiente forma. Acá tenemos la situación planteada, están separados por 300 kilómetros y vamos a decir que el punto de origen o la posición x igual a 0 kilómetros es la ciudad A. Esto es arbitrario, es el sistema de referencia. Y la ciudad B está en una posición x igual a 300 kilómetros. Entonces vamos a partir este problema en dos. La parte 1 va a ser cuando solo el auto A, es decir, el auto de la ciudad A, el negro, se está moviendo y todavía el rojo no ha empezado a moverse. Es decir, en este tiempo transcurren 2 horas mientras el auto negro se está moviendo sin que el auto rojo inicie su movimiento. Entonces él inicia su movimiento y llega al punto donde ya el auto rojo va a empezar a moverse. Esta es la parte A que vamos a analizar. Entonces tenemos que calcular cuánto vale la distancia que él ha recorrido durante esas 2 horas. Calculamos la distancia recorrida por este auto en esas 2 horas en la que se movió a 60 kilómetros por hora. Esto lo hacemos diciendo que si la velocidad es 60 kilómetros por hora, pues simplemente utilizamos la fórmula clásica de distancia es igual a velocidad por tiempo para movimiento con velocidad constante. En este caso, la velocidad se multiplica por el tiempo, es decir, 60 kilómetros por hora por 2 horas. 60 por 2 nos da 120 kilómetros, que es la distancia que ha recorrido este auto negro hasta el punto en el que se va a empezar a mover el auto rojo. Es decir, que ya acá entramos a la segunda parte, que es cuando el auto rojo empieza a moverse también, es decir, cuando los dos se mueven simultáneamente en direcciones opuestas. En este caso, esta va a ser la parte que vamos a analizar. Aquí hay una separación de 180 kilómetros entre los dos autos y pues sabemos que el auto negro se mueve a 60 kilómetros por hora mientras que el auto rojo se mueve a 40 kilómetros por hora. En este caso el problema se trata con un concepto que es la velocidad de aproximación, es decir, como ambos se están acercando entre sí, la velocidad a la que se aproximan es la suma de los dos, porque tienen sentidos opuestos en sus velocidades, es decir, que se aproximan a 60 kilómetros por hora más 40 kilómetros por hora, es decir, a 100 kilómetros por hora. Esto significa que nosotros podemos analizar el problema desde un punto de vista relativo, es decir, podemos decir que el auto negro se está moviendo a 100 kilómetros por hora mientras que el auto rojo está quieto, es decir, a 0 kilómetros por hora, o lo contrario también es válido, que el auto negro está quieto, es decir, a 0 kilómetros por hora y el auto rojo a 100 kilómetros por hora. Cualquiera de estas dos formas de ver el problema son válidas y a esto se le llama relatividad galileana. Podemos escoger cualquiera de estas dos situaciones para analizar cuánto se demora estos autos en terminar de hacer el recorrido que está en este momento resaltado en gris. Por ejemplo, podemos escoger esta situación en la que vamos a asumir que el auto negro se mueve a 100 kilómetros por hora y el auto rojo a 0 kilómetros por hora. Y en este caso vamos a decir que el tiempo que se demora el auto negro va a ser la distancia que tiene que recorrer, que son 180 kilómetros por hora, porque estamos asumiendo que el auto rojo está quieto. Es decir, la velocidad de aproximación de 100 kilómetros por hora va a ser válida para recorrer la distancia de 180 kilómetros que tienen que recorrer entre los dos.
Entonces, dividimos esos 180 kilómetros entre la velocidad de aproximación, que es 100 kilómetros por hora. 180 entre 100 nos da 1,8 horas. Es decir, que los dos se demoraron 1,8 horas para llegar hasta el punto en el que se encuentran desde que el auto rojo salió. Es decir, que este recorrido que hacen acá tarda 1,8 horas. Pero recordemos que el auto negro había recorrido en estas 2 horas también una parte del trayecto, que eran los 120 kilómetros. Por eso debemos de sumarle a este tiempo de 1,8 horas las 2 horas que ya recorrió el auto negro antes. Es decir, que se ha demorado desde el principio 3,8 horas. Y en este sentido ya podemos analizar desde el inicio que el auto negro empezó a moverse 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto ha recorrido en total? De forma unificada sabemos que la velocidad que él tenía era 60 kilómetros por hora. La vamos a multiplicar por el tiempo para hallar esta distancia XA, es decir, lo que recorrió desde el principio. Multiplicamos 60 por 3,8 y esto pues nos va a dar 228 kilómetros, que son la distancia o los kilómetros que recorrió desde que empezó el recorrido, porque siempre estuvo a 60 kilómetros por hora. Y esto significa que el punto de encuentro está también a 72 kilómetros de la ciudad B, que es la distancia que recorrió el auto rojo. Esperamos que este video les haya gustado. Para más contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Gracias y hasta pronto.